Cuando piensas en un viking, inmediatamente viene a tu mente la imagen de un guerrero bárbaro blandiendo un hacha masiva, rugiendo en el campo de batalla, pero ¿y si te dijera que el arma más temida por sus enemigos no era esa hacha legendaria, sino algo completamente diferente? ¿Qué secreto mortal llevaban estos nórdicos que hacía temblar a imperios enteros? En las brumas heladas de Escandinavia, entre los siglos VIII y XI, emergió una civilización que cambiaría el curso de la historia mundial. Los vikings no eran simples bárbaros sedientos de sangre, sino navegantes extraordinarios, comerciantes astutos y, sobre todo, maestros de un arte marcial que los convertiría en la pesadilla de Europa. Su arma más letal no era forjada en hierro ni templada en fuego. Era algo mucho más siniestro, el terror psicológico sistemático. Los vikings comprendieron que la mente humana era el campo de batalla más importante y desarrollaron tácticas que quebrarían la voluntad de resistir antes incluso de que comenzara la verdadera lucha. Esta arma invisible nació de la necesidad. Los guerreros nórdicos eran numéricamente inferiores a los grandes ejércitos que enfrentaban. Necesitaban una ventaja que compensara su desventaja numérica, algo que multiplicara su poder de combate sin requerir más soldados. La respuesta llegó de la observación meticulosa del comportamiento humano bajo estrés extremo. Los antiguos textos hablan de una metodología calculada, fría y brutalmente eficaz. No se trataba de impulsos salvajes, sino de una ciencia del miedo desarrollada durante generaciones. Los vikings estudiaron cómo el terror se propagaba entre las poblaciones, cómo una sola acción podía paralizar a miles de personas. Esta estrategia psicológica se convirtió en su mayor secreto, transmitido de padre a hijo, de jarl a guerrero. Era un conocimiento tan valioso como cualquier tesoro saqueado, porque garantizaba que sus enemigos se rindieran antes de que la primera gota de sangre viking tocara el suelo. El terror viking operaba como una máquina perfectamente calibrada. Primero llegaban los exploradores, infiltrándose silenciosamente en las comunidades costeras. Estudiaban rutinas, identificaban líderes locales y mapeaban las defensas con precisión quirúrgica. Esta fase podía durar semanas, mientras los habitantes vivían sus vidas cotidianas, ajenos al peligro que se acercaba. La segunda fase era la más calculada, el primer ataque. Los vikings no atacaban para conquistar inmediatamente, sino para sembrar el terror más puro y visceral. Elegían objetivos estratégicos que maximizaran el impacto psicológico: templos, mercados, festivales. Lugares donde las noticias del horror se extenderían como pólvora seca. Durante estos ataques iniciales, los vikings ejecutaban acciones específicamente diseñadas para generar historias que se contarían durante generaciones. No era violencia gratuita, sino terror con propósito. Cada acción estaba calculada para crear un efecto dominó de miedo que se extendería por toda la región como una plaga invisible pero igualmente letal. La tercera fase era la más despiadada: la espera. Los vikings desaparecían tan súbitamente como habían llegado, dejando atrás comunidades traumatizadas que no sabían cuándo regresarían. Esta incertidumbre constante era más destructiva que cualquier asedio prolongado. Las personas no podían dormir, trabajar ni vivir normalmente. El resultado era devastador. Cuando los vikings finalmente regresaban para el verdadero ataque, encontraban comunidades ya derrotadas psicológicamente. Las defensas se desmoronaban sin resistencia significativa. Los líderes huían antes de que comenzara la batalla real. El terror había hecho el trabajo que 1000 guerreros no podrían haber logrado. Pero detrás de esta máquina de terror implacable, existía una realidad humana que la historia oficial ha borrado deliberadamente.
Los guerreros vikings que ejecutaban estas tácticas psicológicas no eran monstruos sin alma, sino hombres atormentados por el peso de sus propias acciones, conscientes del sufrimiento que causaban a familias inocentes. Los antiguos códices nórdicos revelan la existencia de rituales secretos de purificación que los guerreros realizaban después de cada campaña de terror. Estos hombres, que durante el día sembraban el miedo más puro, por las noches lloraban en silencio, pidiendo perdón a sus propios dioses por las atrocidades necesarias que habían cometido en nombre de la supervivencia de su pueblo. La ironía más cruel es que muchos de estos guerreros tenían familias propias esperándolos en casa, padres que aterrorizaban a otros padres, esposos que destruían otros hogares para proteger el suyo. Esta dualidad los consumía lentamente, creando una generación de hombres quebrados internamente, héroes para su pueblo pero verdugos de su propia humanidad. Algunos textos hablan de guerreros que, después de años aplicando estas tácticas, elegían el exilio voluntario antes que continuar. Se adentraban en los bosques helados, incapaces de vivir con el peso de sus acciones, pero también incapaces de dejar de proteger a su gente. Eran fantasmas vivientes, atrapados entre el deber y la culpa. Lo más desgarrador es que estos mismos hombres, cuando regresaban a sus aldeas después de las campañas, se convertían en los padres más tiernos, los esposos más devotos. Trataban de compensar el mal que habían sembrado en el mundo, siendo fuentes inagotables de amor para sus propias familias. Era su forma desesperada de mantener viva su humanidad en un mundo que les exigía ser monstruos. La historia oficial borró deliberadamente estos relatos porque revelan una verdad incómoda. El terror como arma de guerra no fue inventado en el siglo XX, sino perfeccionado hace más de 1000 años por una civilización que la academia prefiere recordar solo por sus hachas y cascos con cuernos. Los vikings fueron los primeros en comprender que la guerra psicológica era más eficaz que cualquier armamento físico. Este conocimiento no desapareció con el fin de la era viking. Se transmitió en secreto a través de mercenarios, estrategas militares y eventualmente llegó a las academias militares modernas. Las tácticas de shock and awe, utilizadas en conflictos contemporáneos, son descendientes directos de los métodos desarrollados en los fiordos escandinavos hace un milenio. La influencia más perturbadora se encuentra en el ámbito psicológico moderno. Los estudios sobre trauma colectivo, propaganda de guerra y control de masas tienen sus raíces en las observaciones empíricas que los vikings hicieron sobre el comportamiento humano bajo estrés extremo. Fueron los primeros científicos del miedo, aunque nunca lo llamaron ciencia. Hoy, cuando vemos conflictos donde el terror se utiliza sistemáticamente para quebrar la voluntad de resistencia de poblaciones enteras, estamos viendo la evolución de aquella arma invisible que los vikings perfeccionaron. La tecnología ha cambiado, pero la comprensión fundamental del miedo como herramienta de control permanece inquietantemente similar. La lección más escalofriante que nos deja esta historia olvidada es que el arma más letal nunca fue el hierro o el acero, sino la capacidad humana de comprender y explotar nuestros miedos más profundos. Los vikings no conquistaron Europa solo con espadas. La conquistaron primero en las mentes de sus víctimas, y esa conquista, de alguna manera, nunca terminó realmente. ¿Cuántas veces has sentido miedo sin saber exactamente por qué? ¿Será que esa arma invisible sigue actuando incluso ahora?